Libro de Colosenses, capítulo número 3, por favor. Libro de Colosenses, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Amén. Si ya lo tienen y me pueden dar un amén, se los agradecería. Dice el versículo número 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos tener un tiempo en el cual te hemos adorado, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Señor, hoy en este momento disponemos cada uno de nosotros nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Sabemos que tú quieres y estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros, por eso en esta noche estamos aquí con un corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Dios, que tú seas hablándoles al corazón. Señor, tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, pongamos nuestra mirada en las cosas que son eternas, en las cosas que son de arriba. Señor, hoy tú hablarás a nuestras vidas, Señor, muchas cosas, Señor, que nosotros ya sabemos, Dios, que tenemos que dejar, pero que tal vez no hemos podido o no hemos querido, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas tu obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, transformando, cambiando, Señor, aquello que tú quieres cambiar y transformar el día de hoy. También una oración, Señor, para que tú quites, Señor, aquello que tengas que quitar en nuestras vidas el día de hoy. Aquellos pensamientos o aquellas cosas que tal vez hemos atesorado en nuestro corazón y no son agradables delante de ti. Haz tu obra, Dios. Haz un milagro en cada uno de nosotros en esta noche. Por medio de tu palabra, que nosotros podamos ser renovados, que nosotros podamos ser transformados, Señor, y que nosotros podamos ser cambiados. Que nuestra manera de pensar el día de hoy pueda ser diferente, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar ahorita a compartir un poco de la palabra que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y mientras yo preparaba este mensaje, bueno, yo creo que otras veces que hemos escuchado este mensaje o hemos escuchado algo de este capítulo, sabemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses, él la escribió estando preso en una cárcel en Roma, ¿verdad? Él no estaba ahí, él estaba preso. Él escribe una carta porque él se entera o se da cuenta que
en la iglesia de Colosas, en la iglesia de los colosenses, está sucediendo algo. A ver, está sucediendo algo. Él se da cuenta que a la iglesia han llegado falsas enseñanzas, han llegado falsos maestros. Y él escribe esta carta para tratar de motivar a la iglesia, tratar de que la iglesia entienda que realmente el centro de nosotros o de la iglesia debe de ser Cristo. Amén. Entonces, yo veía, me iba un poco al capítulo número 1, en el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Era una de las cosas que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia, que él decía que ellos no cesaban de orar para que la iglesia realmente reconociera la grandeza de Jesús, que esto es de lo que nos habla en ese pasaje. En el capítulo número 2, yo resalto ahí un poco el versículo número 8, donde dice el apóstol Pablo en su carta, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Entonces él está escribiéndole a la iglesia porque sabe que está pasando por un tiempo, vamos a decir, un tiempo de confusión dentro de la iglesia de los colosenses. Amén. Porque él se entera que se han levantado, como decía ahorita, falsas enseñanzas y falsos maestros. Amén. Yo quise irme un poquito ahí para que nosotros entendamos que el enfoque del apóstol Pablo sobre la iglesia de Colosas era que realmente su mirada estuviera puesta en Jesús, que realmente Cristo fuera el centro de la iglesia de los colosenses, como el día de hoy el Señor quiere que en nuestras vidas y en nuestra iglesia Él sea el centro de nuestras vidas. Amén. En el capítulo número 3, ya metiéndonos en el capítulo número 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y ahí me voy a detener tantito, porque ahí el apóstol Pablo les habla a los de la iglesia de los colosenses y les habla a gente que conoce a Cristo, gente que ha nacido de nuevo, porque les dice que si habéis resucitado con Cristo. Entonces él está hablando a gente que conoce al Señor, a gente que ha nacido de nuevo, a gente que ha tenido un encuentro con Jesús. Y yo creo que aquí en este lugar ahorita habemos, yo creo que todos, si no es que la gran mayoría, somos gente que conocemos del Señor, somos gente que en un momento dado hemos sido resucitados, porque la palabra nos enseña que hemos pasado de muerte a vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas sin embargo Dios nos dio una nueva vida, perdonando los pecados de cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos hombres y mujeres que hemos sido resucitados con Cristo. Amén. Yo creo que todos, si no es que la gran mayoría, pero si hubiera uno que no ha tenido un encuentro con Dios aquí en este lugar, si hubiera uno que no ha conocido de Cristo, que no ha nacido de nuevo, yo quiero decirte que el día de hoy estás aquí por ese motivo, porque Dios quiere que hoy le conozcas, porque Dios quiere que hoy tengas un encuentro real, un encuentro con Él. Amén. Dice: si pues haber resucitado con Cristo, dice, yo ponía aquí en mis apuntes, dice que aquí la palabra les habla obviamente a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que somos cristianos. Y como decía ahorita, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Yo ponía en mis apuntes qué es o qué significado tiene la palabra resurrección, ¿verdad?
Y la palabra resurrección yo la definía así, por lo que yo encontré, recuperar la vida después de haber muerto, amén. Y siempre que nosotros recordamos que hemos nacido de nuevo, yo creo que nosotros tenemos una gratitud hacia nuestro Dios, ¿verdad? Y eso era lo que el apóstol Pablo quería en la iglesia de los colosenses, que no se perdiera ese amor, ese deseo de que ellos buscaran cada día más a Dios porque eran hombres y mujeres que habían tenido un encuentro con el Señor, habían conocido a Dios, amén. Entonces, ya continuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Les dice a la iglesia, si ustedes ya han resucitado con Cristo, como hoy Dios les dice a ustedes, si ustedes han resucitado con mi Hijo Jesús, y luego les da una indicación, les dice, buscad las cosas de arriba, amén. Y hoy una de las primeras cosas que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros es que nosotros estamos llamados a buscar, hermanos, las cosas de arriba, amén. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo, que has tenido un encuentro con Dios, esta palabra el día de hoy es para ti. Dios quiere que hoy comiences tú realmente a buscar las cosas de arriba. Y nosotros podemos decir que cuáles son las cosas de arriba, amén. Entonces yo ponía que buscar las cosas de arriba es dedicar nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada, amén. Entonces los que estamos aquí, los que hemos resucitado, los que tenemos una nueva vida en Cristo, los que Cristo nos ha cambiado la vida, hoy Dios nos dice que busquemos las cosas de arriba, amén. Dice que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo voy a leer el mismo versículo 3:1, capítulo 3, versículo número 1 en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos entender en buscar las cosas de arriba es buscar cada uno de nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios, que era lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los colosenses: busquen las cosas de arriba, busquen agradar a Dios, busquen hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Nosotros estamos llamados a eso, hermanos. Nosotros fuimos resucitados, Cristo cambió nuestra vida. Amén. Él nos perdonó. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a buscar las cosas de arriba, a hacer lo que a Cristo le agrada, a hacer aquellas cosas que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos, que cada uno de nosotros busquemos cada día agradar a nuestro Dios. Amén. Y estamos aquí y a veces pues nuestra mentalidad es decir o pensar que realmente estamos agradando a Dios, ¿verdad? Pero yo quiero el día de hoy decirte que es hermoso cuando uno busca agradar a Dios, cuando uno busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de nuestro Dios. Amén. Dice en el versículo número 3, dice, no, perdón, me voy a regresar un poquito, porque puse aquí algo, dice, lo que debes perseguir, o sea, buscar, ahora no es lo que a mí me haga feliz, ni los deseos de mi corazón, sino todo lo que le traiga gloria a Jesucristo. Que era lo que ahorita les comentaba, que es importante que nosotros
tratemos de buscar hacer las cosas que a Cristo le agradan, las cosas que realmente nosotros tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios. Amén. Ahora sí, en el versículo número 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Me voy a regresar, hermanos, un poquito, me equivoqué aquí, me voy a regresar porque no me brinqué de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra, que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y cuando dice aquí que nosotros no pongamos la mira en las cosas de la tierra, me recuerda mucho aquel pasaje que está en Primera de Juan. Si podemos ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Pasaje que yo creo que la mayoría conocemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Dice ahí en el versículo número 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros busquemos las cosas de arriba. Amén. Las cosas que le agradan, las cosas que realmente van a ser de gran beneficio para nosotros. Pero también dice que no busquemos las cosas de la tierra. Amén. Y luego aquí nos vamos al pasaje donde dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque a veces le damos más importancia a las cosas del mundo, a las cosas que realmente no son agradables delante de Dios. No améis al mundo, o sea, no amemos al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Dice que si alguno de nosotros ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Y en este pasaje, hermanos, nosotros cuando lo escuchamos o cuando lo leemos, yo creo que nosotros tenemos muchas veces en poco este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Porque Dios aquí nos habla y nos dice: no ames las cosas que están en el mundo. No améis al mundo tampoco. Pero cuando a nosotros nos hablan de esto, nosotros a veces, y lo digo sin temor a equivocarme, hermano, nosotros a veces nos entra la palabra por un oído y nos sale por el otro. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros busquemos las cosas de arriba, que nosotros no busquemos las cosas terrenales, que nosotros no busquemos agradar al mundo, que nosotros no busquemos ser como la gente del mundo. ¿Cuántos de nosotros muchas de las veces quisiéramos ser como gente que ni siquiera conoce de Cristo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir como aquella persona que ni siquiera conoce de Cristo? A veces conocemos a lo mejor ahí un jefe en el trabajo, un vecino que tiene dinero pero que no conoce de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros no quisiéramos ser o vivir como él? ¿Por qué, hermanos? Porque ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Porque nuestra mirada la ponemos ahí, no la ponemos en las cosas de arriba. Si nosotros pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba, hermanos,
la iglesia de Cristo, esta iglesia, hermanos, estuviera llena el día de hoy. Ninguna silla de las que tú ves vacías estuviera vacía. Estuviera llena esta iglesia, y no solamente esta iglesia, todas las iglesias estuvieran llenas si nosotros pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero como nosotros nos concentramos más en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra, como nosotros amamos más al mundo y las cosas que están en el mundo, por eso la iglesia está ahorita así como está, así como la ves. No está vacía completamente, pero si está a la mitad, yo creo que es mucho. ¿Y sabes por qué es? Porque no hemos aprendido como hijos de Dios, como hombres y mujeres, que Cristo nos ha resucitado, que Cristo nos ha perdonado, que Cristo ha trasladado nuestras vidas de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No hemos aprendido a poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, en las cosas que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero a veces viene alguien y lee ese pasaje, a veces viene alguien y comparte ese pasaje, y la verdad, hermano, nos entra por aquí y nos sale por acá. Yo quiero decirte hoy, yo no sé si tu mirada está puesta en las cosas de arriba, como dice en el libro de los Colosenses, o tu mirada está puesta en las cosas de la tierra. Pero yo quiero decirte hoy que hoy Dios te está llamando a que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Hay un pasaje de la Biblia que nos enseña: pongan los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu pensamiento ahorita, en este momento? ¿Dónde está? ¿Está en las cosas de arriba o está en las cosas del mundo? Hoy Cristo quiere, hoy el Señor quiere, hoy Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Que nosotros aprendamos a caminar como hijos amados de Él, como hombres y mujeres que Él ha resucitado, que Él ha cambiado. Así es lo que Dios quiere el día de hoy. Que dejemos de amar al mundo, que dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Por eso a veces andamos batallando, porque no confiamos en el Señor que predicamos, no confiamos en el Señor que conocemos de las Escrituras, porque no hemos aprendido a confiar en Él. Pero ¿sabes por qué es? Porque amas más las cosas del mundo y porque tu mirada está puesta en el mundo. La palabra de Dios hoy te dice a ti, me dice a mí: no améis las cosas del mundo, ni tampoco ames al mundo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que este versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno de nosotros ama más al mundo, hoy Dios te dice: mi amor no puede estar en ti, porque tú has puesto tu mirada en el mundo, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de arriba, porque tú has puesto las miradas en las cosas terrenales. ¿Sabes una cosa, hermano? De ahí donde el Señor nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ahí a veces está puesta nuestra mirada. El día que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, el día que dejemos de mirar al mundo, el día que dejemos de mirar las cosas de la tierra, el día que volteemos al cielo y veamos al Rey como lo que Él es, como lo que Él ha hecho con nosotros, entonces estas sillas van a estar llenas. Entonces esta iglesia va a hacer fila a la gente para entrar.
pero no están llenas porque amamos más el mundo y las cosas que están en el mundo. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, hermano, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre, dice el Señor. El que hace la voluntad de mi Padre es el que permanece para siempre. Hoy estamos llamados a mirar hacia arriba. Hoy estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Hoy estamos llamados a no amar más al mundo. Hoy estamos llamados a quitar nuestra mirada de la tierra, del mundo. Hoy estamos llamados a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. ¿O no amén? Gracias, Señor. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a regresar al libro de Colosenses, por favor. Dice el versículo número 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han muerto y han resucitado una nueva vida en Cristo Jesús? Muy poquitos. Otra vez voy a hacer la pregunta. Otra vez la tengo que hacer. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Si no estás convencido, de que Cristo te está llamando a tener una nueva vida en Él, hoy es el día para que te arrepientas, hermano. Hoy es el día. Hoy es el día que le digas al Señor, Señor, perdóname, a partir de hoy quiero reconocerte. A partir de hoy quiero reconocer tu grandeza. A partir de hoy quiero vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy es el día para que tú le digas a Él, no importa que estés aquí, no importa que tú digas que eres cristiano, si no has aprendido a reconocer la grandeza de nuestro Dios, hoy es ese día para que tú te arrepientas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nos habla de que nosotros ya hemos muerto a nuestra vida antigua, nuestra vida de pecado. Dice que ahora nuestra nueva vida está escondida en Cristo. Hermanos, debemos de abandonar nuestra pasada manera de vivir. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, por favor. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice el versículo número 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice hoy, el día de hoy, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy Dios quiere que nos despojemos realmente del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? El que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vida que llevábamos,
a la vida en la que vivíamos. A esa vida es de la que Dios quiere que nos despojemos. Pero que nos despojemos completamente. Despojarse es quitarse todo. Y hoy Dios nos está llamando a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. De ahí de donde Él nos rescató. De ahí donde a veces queremos regresar. De ahí es de donde Dios quiere que hoy nos despojemos completamente. Que no volvamos a vivir como antes. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque hoy debemos de salir cambiados y transformados de aquí. Si el Señor hoy te está hablando y me está hablando y te está diciendo, si tú habéis resucitado en mi Hijo Jesús, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ti ni en mí. Ahora te dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Hoy Dios quiere que nos despojemos de ese viejo hombre. Y si hoy Dios nos está diciendo esto, es por algo. Entonces hoy, hermanos, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de esa pasada manera de vivir en la que vivíamos, de donde Él nos sacó. Hoy es tiempo, hoy es el día en el que tú debes despojarte completamente, quitártelo al viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice en el versículo 23, lo voy a leer nuevamente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. ¿Cómo? Poniendo las cosas en la mirada en el cielo, poniendo la mirada en Cristo, tratando de agradarlo, no haciendo lo que el mundo hace, no viviendo como el mundo. ¿Cuántos de nosotros a veces, cuando menos acordamos, ya estamos viviendo como la gente del mundo? ¿O nomás yo? Dice el versículo número 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy es un día en el cual nos debemos de vestir realmente del nuevo hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Hombres fieles a Dios, hombres agradecidos a Dios, hombres dispuestos a vivir bajo su palabra. Hombres dispuestos a tener nuestra mirada puesta solamente en Cristo, solamente en Él. Pero esta palabra es si tú habéis resucitado. Esta palabra es para ti si tú has resucitado, si has cambiado realmente en tu vida. Voy a leer este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Versículo 22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Voy a leer otra vez el versículo 24, hermanos, porque quiero que te lo lleves en tu mente y quiero que te lo lleves en tu corazón.
y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Tenemos que aprender a vivir nuestra nueva vida en Cristo. Yo ya la vivo, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios si tú ya la vives. Gloria a Dios si tu mirada está puesta en Jesús. Gloria a Dios si tú no tienes la mirada en las cosas de la tierra. Gloria a Dios si tú le das su lugar a Dios. Gloria a Dios si nunca volteas a las cosas del mundo. Pero si de repente batallas, esta palabra es para ti, es para mí. Porque hoy Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Hoy Dios quiere que lo amemos de verdad. Que seamos honestos. Que seamos sinceros. Amén. Gálatas 2:20, por favor, hermanos. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Siempre dice el pastor, los que están en Navegantes, se lo deben de saber de memoria. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque así es como quiere Dios que vivamos. Así es como el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy tenemos que aprender mucho de este pasaje que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso les digo que el día de hoy no podemos salir igual de aquí. Tenemos que salir cambiados y transformados. Tenemos que salir con este pasaje también en nuestro corazón y decirle a Dios, si no estás viviendo este pasaje, si no lo estoy viviendo yo, que es lo más seguro, dile al Señor, vamos a decirle a Dios, ayúdame y enséñame a vivir solamente para ti. Y poder un día, mañana o pasado, dentro de un año, poder decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Amén? Entonces lo que el apóstol Pablo decía era eso. Si ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A eso es a lo que tenemos que llegar. A eso, hermanos, a llegar a decir lo que el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Amén. Vamos a regresar al libro de Colosenses, por favor. Versículo número 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y aquí yo voy a leer un pasaje de las Escrituras para poder entender lo que el versículo 4 nos quiere decir. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, por favor, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Y voy a leer del versículo 13. A ver, permítanme. Del versículo 13 al 18, lo voy a leer todo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Voy a leer otra vez el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nos habla de que cuando Cristo venga, y ahorita que leímos 1 Tesalonicenses, nos habla de cómo va a ser la venida de nuestro Dios. Versículo número 5, vamos a brincarnos al versículo número 5, y ahí en el encabezado del versículo número 5 dice, la vida antigua y la nueva. Así dice el encabezado. Y luego dice el versículo número 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Yo me quiero parar un poquito en este versículo, porque yo subrayé al final donde dice, y avaricia, que es idolatría. Amén. Aquí nos habla de nuestra vida antigua y de la nueva vida, ¿verdad? Y a veces como cristianos seguimos viviendo nuestra vida antigua. Amén. Entonces, yo les quiero leer qué es lo que es avaricia. Ahorita se van a dar cuenta por qué me paré un poquito ahí. Avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Esa es la avaricia. Y dice, y la avaricia dice que es idolatría. Y yo me quise parar un poquito aquí, porque otra de las razones por las que las iglesias muchas de las veces están vacías es por la avaricia. Porque creemos que con no venir a la iglesia y quedarnos a trabajar, con eso ya nos va a ir mejor. O sea, nuestra mirada, ¿dónde está puesta? ¿O dónde está puesta la mirada cuando tú tomas la decisión de quitar a Dios del primer lugar? Porque eso es. A lo mejor se puede entender cuando alguien está batallando en su economía, a lo mejor, aún así está dejando de confiar en Dios. Pero hay gente que quiere amontonar riquezas y se olvida de la iglesia y se olvida de Cristo y se olvida de lo que Dios hizo en su vida. Por eso las iglesias están así, porque hay un amor por el dinero. Yo quiero hacer énfasis en esto, hay un amor por trabajar más. No importa el precio que tengamos que pagar, yo me quedo a trabajar. O sea, el Señor que se espere. Como si el Señor no importara. Pero es la avaricia que a veces nos gana. El querer mejor estar teniendo una vida mejor terrenal que una vida espiritual. Y dice el Señor que esto es idolatría. Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6 son los mismos versículos en la traducción lenguaje actual. Por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos
y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a Dios falso. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Amén. Versículo número 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está hablando que no volvamos a hacer lo que hacíamos antes, en nuestra antigua manera de vivir, en la pasada manera de vivir, ¿sí? Por eso el encabezado dice la vida antigua y la vida nueva, y por algo nos lo está diciendo. O sea, por algo Dios nos está hablando de esta palabra. Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Versículo 13, soportando, ya me estoy yendo más adelante y ahorita les voy a decir por qué. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina diciendo el versículo 15, y sed agradecidos. Y eso es lo que nos falta, ser agradecidos. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses les dice, termina el versículo 15 diciéndoles, sean agradecidos. Estamos viendo desde el versículo 1 que somos resucitados, que Él ha cambiado nuestra vida. Y luego nos muestra en los pasajes, ahorita, ya no vivas como la vida antigua, vive como la vida nueva. Y si nosotros, los que vivíamos esa vida antigua, de ahí donde el Señor nos rescató, de ahí donde el Señor nos sacó, no podemos entender el día de hoy que la palabra de Dios nos dice, sean agradecidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos verdaderamente agradecidos con Dios? Sean agradecidos, dice el Señor. Que el día de hoy nosotros podamos realmente ser agradecidos con nuestro Dios. Que realmente podamos recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, de cómo Él cambió nuestra vida de cada uno de nosotros, y que esto nos pueda llevar a terminar siendo agradecidos el día de hoy. Y cuando nosotros nos vayamos ahorita y cuando nosotros salgamos de aquí, podamos salir pidiéndole a Dios, enséñame a ser agradecido. Yo no sé si tú vives una vida agradecida con Dios, yo no lo sé. Yo tampoco sé si lo que yo hago le agrada a Dios realmente. Pero sí trato de agradar a nuestro Dios. Seamos agradecidos, hermanos.
Seamos agradecidos con el sacrificio que Él hizo en la cruz. Seamos agradecidos con lo que ha hecho en nuestras vidas. Seamos agradecidos con lo que Cristo ha hecho en tu casa, en tu familia. ¿Por qué no podemos ser agradecidos con Dios? Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor. Yo no puedo dejar de testificarlo. Yo no puedo quedarme callado. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, cuando Dios le dio una oportunidad a mi hijo de seguir con vida. Cuando a mí me cambió mi vida. Yo recuerdo, hermanos, que todos los días, yo me levantaba, iba al cuarto de mi hijo, abría la puerta y lo veía acostado, hermanos, y yo caía de rodillas. Y yo volteaba al cielo y le decía al Señor: gracias, Rey. Gracias por habérmelo dejado. Y le decía: enséñame a ser agradecido. Yo no sé qué tengas que recordar ahorita tú para ser agradecido con Dios, pero Dios hoy quiere que nosotros salgamos de aquí siendo agradecidos con Él. Y una de las maneras de ser agradecidos con Él es cambiando nuestra manera de vivir, es poniendo nuestra mirada en Él, es diciéndole: Señor, a partir de hoy toma el control total de mi vida. Señor, dime qué quieres que yo haga. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Voy a leer el versículo 15, 16 y 17 en la traducción lenguaje actual. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Versículo 16. No se olvide nunca de las maravillas, de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el día de hoy podamos salir agradecidos. Pueden ponerse de pie, ya estoy terminando. Que el día de hoy podamos salir agradecidos. Que el día de hoy podamos salir convencidos de no seguir viviendo más nuestra pasada manera de vivir. Que podamos salir despojándonos de ese viejo hombre, pero por sobre todas las cosas, que nosotros podamos ser agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a leer un pasaje ya para terminar, y con esto voy a terminar. Este pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Seamos agradecidos, iglesia. Seamos agradecidos, pongamos nuestra mirada en Él. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias.
y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo el Señor: levántate y vete, tu fe te ha salvado.